nos muestra este contraste, ¿no? Entre ser amigo de Dios o amigo del mundo, si no se puede hacer las cosas, ¿no? Entre el bien y el mal. Y que una pregunta que nos hacemos muchas veces: ¿qué es la vida? No puedo más con esta vida, mucha gente se ha dicho, y bueno, pero depende, la respuesta depende a quién le preguntemos qué es la vida. ¿No? Si le preguntamos al mundo, va a decir la vida es, yo qué sé, dinero, la vida es diversión, ¿no? La vida ahora para muchos es internet. Si no tienen internet, como que no tienen vida, y todo lo que eso trae, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es la vida? Cristo. Claro, era evidente, ¿no? La respuesta es más que evidente. Pero si nos agarra un ateo y dice, ¿vos lo viste? Vos me decís que la vida es Cristo, pero vos lo viste. ¿No? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Sí, lo veo con los ojos de la fe. Sí, pero como que eso no basta, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? Y muchos se hacían esa pregunta en el tiempo de Juan. Y Juan dice esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos sí le palparon, ellos sí le vieron, ellos sí estuvieron ahí oyendo sus. Y Juan no se lo guardó para él, sino que nos compartió a nosotros para que nosotros conozcamos que por testimonio no de uno, sino de todas generaciones, la vida estuvo entre nosotros. Amén. Cristo se ha encarnado y es muy importante esto, ¿no? Esto. Y palparon nuestras manos. Esto es un golpe de knockout precisamente a lo que estaba batallando en esa época, ¿no? El gnosticismo, que era lo que en las primeras 3 eras del cristianismo se había tomado auge, ¿no? Y era como que estaba el gnosticismo pagano y el gnosticismo cristiano, pero el que fue más famoso fue este gnosticismo cristiano. Estaba muy mezclado. Hay muchos de la alta sociedad eran gnósticos, ¿no? ¿Qué les prometía esto? Bueno, les prometía algo más. Y fíjense que hoy día también está todavía esta levadura que habla del gnosticismo, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Gnosticismo, si nosotros lo buscamos, dice: doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo, que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Bueno, esta gente decía que no bastaba el sacrificio de Cristo, y no bastaba que Cristo interceda por nosotros como abogado, que nosotros tenemos que ir más allá, ¿no? Y ustedes hoy podrán ver que todavía queda, ¿no? No se proclaman gnósticos, pero todavía queda algo de eso, ¿no? Como que si no tenés un posgrado, ¿no? Fíjense, ustedes lo podemos ver en todos los libros que se venden en la librería, cualquiera de ellos. Usted ve la parte de atrás y dice todos los grados y todos los logros del que escribió el libro.
Ahora, eso no lo encontramos en la Biblia. No encontramos los logros de Pedro, ¿no? Acá atrás de la Biblia no encontramos, bueno, Pedro, que escribió primera y segunda, fue un hombre que estudió a los pies de Jesús, y bueno, además, por Jesús le cortó la oreja a un soldado. Fíjense la fe que tenía, no encontramos eso. Vemos que era gente de vulgo, gente, pero eso es lo que le da la gloria a Dios. Bueno, vamos a lo que me tocaba a mí. Era el capítulo 2. Y precisamente, ¿no, Juan? Nosotros tenemos que enfocarnos que Juan está escribiendo a la iglesia. Pero también lo que nosotros es muy común entre nosotros, y era muy común en esa época, que era una mezcla entre familia e iglesia, era lo mismo, ¿no? Por eso comienza diciendo, hijitos míos. Juan había sido quien les había llevado el Evangelio, y por eso no tiene nada que ver con la edad de Juan. Muchos dicen que Juan era anciano, entonces por eso dice así, pero no, seguramente Juan había sido quien les había llevado el Evangelio, y por eso le dice hijitos míos. Y también Juan los quería como a hijos. Entonces, si yo a alguien quiero como a un hijo, voy a darle lo mejor. No me voy a ocultar nada de lo que sea verdad, y voy a darle todo de mí. Precisamente esto es lo que hizo Juan. Sabiendo que había este movimiento del gnosticismo, escribió estas cosas, ¿no? Si decimos que hoy tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Muchos de esta gente decía que ellos no tenían pecado, que de eso ya habían entrado a un grado de santidad, que por el conocimiento que tenían, que ellos solamente se equivocaban. Yo me equivoqué, pero no es pecado eso. Tuve un error, sí, pero no pecamos. Entonces Juan dice, sí, tenemos pecados. Aquel que dice que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Podemos ver el uso de la palabra que tiene Juan, ¿no? Es muy sencillo. No hay que ser un teólogo, no hay que haber estudiado letra para entender lo que dice el apóstol Juan. Es muy sencillo, a lo contrario del gnosticismo, ¿no? Que quería con palabras difíciles proclamar algo que era mentira, ¿no? Y así es la verdad es sencilla, la verdad es transparente, la verdad es limpia, no hay doblez en la verdad es luz. Así nos dice la Escritura, y Dios es luz, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis, o mejor dicho, para que no lleguen a pecar. Sabemos, ¿no? Versículos arriba leíamos que si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso. Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, o no lleguen a pecar, o guárdense de pecar, para que tengan conocimiento y sepan que no deben pecar, no debe ser, no está separado el alma y el espíritu del cuerpo, ¿no? Porque esto también decían así, el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra, ¿no? Yo con mi espíritu sirvo a Dios y soy santo, pero bueno, el cuerpo se queda en esta tierra, cuando morimos se queda en esta tierra, y así que los pecados del cuerpo como que Dios no los veía, unas cosas así. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. ¿Y quién necesita un abogado? Aquel que lo llaman a juicio, ¿no es cierto? Si a mí no me llaman, aunque yo no sepa, ¿no? Me llaman a juicio, no sé lo que hice, póngale, lo primero que hago es llamar a un abogado. Mirá, me llegó esta carta, ¿qué significa? ¿No? Es saber las leyes,
Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a un abogado. Y aquí Juan nos dice que nosotros tenemos un abogado, pero dice que no tenemos un abogado para con el juez. Dice que tenemos un abogado para con el Padre. Cristo, Dios, aunque es juez, no deja de ser nuestro Padre. Eso es para los comprados, ¿no? Para los escogidos, para los hijos de Dios. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, ¿no? Esto es también un golpe al gnosticismo, diciendo, sí, nosotros pecamos, no somos, ¿no?, como ustedes que se dicen ser santos y que no pecan, nosotros pecamos, pero tenemos un abogado. Tenemos a alguien que ha pagado el precio de nuestros pecados y confiamos en él. Así que esto también es solo fe, ¿no? Solo fe en el abogado. Y si un abogado nos dice lo que tenemos que hacer, ¿quién le va a decir no? Me parece que ese plan no sirve. Tenés que ir y testificar, te va a decir, precisamente para eso lo llaman, ¿no? Porque yo no sé. Y así es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él nos dice el justo. También otro golpe al gnosticismo, hay un solo justo que pasó por esta tierra y fue Jesucristo. No hay otro justo. Todos, después de Cristo, todos necesitamos un abogado. ¿Por qué? Porque hemos pecado precisamente y hemos atacado a la santidad de Dios. Y precisamente si atacamos a la santidad de Dios, no nos podríamos decir llamar hijos, ¿no? Porque seríamos enemigos de Dios. Pero gracias al abogado sí, podemos llamarnos hijos, gracias a la sangre de Cristo podemos llamarnos hijos. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Muchas veces se usa en otros libros la palabra abogado, nos lleva a pensar y nos está diciendo que es el Espíritu Santo nuestro abogado. Y también es así, es el Consolador. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente Él es nuestro abogado, sino que es la propiciación, es la fianza. Fíjense que nosotros es asegurada la victoria en este juicio, porque el juez es nuestro Padre, el abogado es nuestra propiciación. O sea que hemos perdido el juicio, pero Él es nuestra fianza. Entonces Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, nosotros vamos a juicio y perdemos el juicio y miramos a nuestro abogado y nuestro abogado nos dice, no te hagas problema, yo voy a la cárcel por vos, puedo andar. ¿No? Qué alegría sería, ¿no? Que diga, señor juez, yo voy a pagar el precio. Así fue. El juicio que teníamos con el Padre lo hemos perdido y Cristo ha sido nuestra propiciación. Precisamente porque es un juez justo, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí podemos ver, muchos dicen incluso la Biblia reformada, ¿no?, que ataca aquí a la expiación ilimitada, ¿no?, la elección también, bueno. Pero aquí yo entiendo que es también por los de todo el mundo. Todo el mundo es gentil, griego, judío, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. No solamente por los judíos, no solamente por los que estaban en Israel, sino por los de todo el mundo. Y aparte de eso, pienso que también hay una gracia que está sobre el mundo a causa de Cristo, a causa del sacrificio expiatorio de Cristo, a causa de que Cristo ha pagado el precio y que la iglesia está en este mundo. ¿Qué quiere decir este hombre? Bueno, traemos como ejemplo a Lot. Abraham le dijo a Dios, destruiría Sodoma y Gomorra si hubiese 50 justos, de cierto que no lo haría. Y si hubiese 20, ¿no? Así. Y al final fue porque cuando salió Lot de Sodoma y Gomorra, Dios envió la destrucción. Entonces, en ese sentido sí puedo creer que no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mundo
está disfrutando del sacrificio de Cristo. Aunque no lo sabe, lo está disfrutando. Está haciendo, está viendo gracia. ¿Por qué? Por la iglesia. Dios, fíjese, si Cristo no hubiese pagado el precio del pecado en esa cruz, Dios ya hubiese destruido el mundo otra vez, con fuego, ¿no? Y no hubiese quedado ninguno. Pero cuando el Padre quiere levantar su ira y levantar su brazo, creo que está Cristo ahí frenando el brazo del Padre, frenando la ira y siendo la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es lo que yo entiendo ahí. Y podemos ver Romanos 8, nos va a aclarar un poquito más. Ocho, 34. Acerca de este abogado, ¿no? Dice 8:33 de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hace falta que nosotros, a este abogado, no hace falta que nosotros le llamemos y que le hagamos noticia de nuestro juicio, sino que el primero que sabe es Él. Y Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Obviamente que tenemos un abogado, y es el mejor del mundo, ¿no? El mejor de todo el universo. Y primera de Timoteo 2:5, versículo también muy conocido. Aquí también hacía alusión a este abogado, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio en su debido tiempo, ¿no? Y no hay otro abogado, ¿no? Nosotros hoy en día podemos, a conflictos terrenales, podemos elegir de millones de abogados. Pero en lo que es con el Padre, queridos, si no tenemos el abogado, el único intermediario entre Dios y los hombres, nuestro juicio realmente va a caer sobre nosotros y vamos a perecer. Y en esto sabemos, seguimos con Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿quién guarda sus mandamientos? ¿Quién es el que guarda los 10 mandamientos? No, precisamente esto no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de los mandamientos de Cristo, que os améis unos a los otros. No, porque la ley se resume en estos 2 mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas. Se resume en eso, y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad
no está en él. Algunos pueden decir, los mandamientos de Dios son la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no son solo los mandamientos. La palabra de Dios es mucho más que los mandamientos. Entonces nosotros debemos guardar la palabra. Y en esto sabemos otro golpe, ¿no? Propinado del gnosticismo que da Juan. Estos gnósticos eran especies como esas enramadas que van por el desierto, así, tirando su mugre, y siempre andan solas. Así eran. Pero Cristo nos ha dado una verdad que es la iglesia. Aquel que no reconoce a la iglesia, no conoce a Cristo, no conoce al Señor. Aquel que no se reúne y que no, ¿cómo hace para guardar los mandamientos de Dios? Que os améis unos a los otros, amar a su hermano. Más adelante Juan nos va a decir que ama a su hermano permanece en luz. ¿Y cómo hacemos para amar si no estamos juntos? Si no nos soportamos unos a los otros. Imposible. Entonces, ahí está la razón también porque esta gente se creía súper santa, ¿no? Que ellos nunca pegaban. Claro, nunca se enojaban con nadie si vivían solos, ¿no? Allá, un monje tibetano que está allá arriba, en la montaña, ¿con quién se puede enojar? Con nadie. Ahora, si tenemos una vida de convivencia, ahí sí podemos ser pulidos, podemos ser tratados y puede salir a la luz, ¿no? Con el fuego sale a la luz toda nuestra mugre. Y ahí es la oportunidad de rogar por esos pecados que nosotros no conocíamos, que estaban ahí dentro, pero con el fuego van a salir a luz, porque Dios es luz, ¿no? Y sacar y pedir perdón y ser renovados y seguir caminando por este camino angosto y seguir tomado de la mano de mis hermanos y así edificarme y edificar la iglesia del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y hoy en día también hay muchos estudios, ¿no? Incluso en internet usted ve, habla así y dice, estudie hebreo, dice, ¿no? Y bueno, ahí están todos los que quieren ser alguien, o los que quieren ser mucho, o que quieren conocer a Dios y les prometen, ¿no? La serpiente no tiene nuevas mentiras, siempre viene usando las mismas mentiras que dan un resultado, ¿no? ¿Qué les promete? Los que prometían el gnosticismo, un conocimiento superior, un conocimiento de lo misterioso, un conocimiento, ¿no? espiritual que te vas a meter ahí. Y ahí están todos conociendo el hebreo, queriendo conocer y estudiar hebreo. Pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que, bueno, vas a saber a dónde llegarán, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacen? Se apartan, ¿no? Siendo que, como Dios es luz, Dios es sencillez, así, como sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Estos son personas del vulgo. Y así le agradó al Señor proclamar el Evangelio. En sencillez, en amor, podemos amarnos unos a los otros y conocer esto. No hay mucho más que la fe en nuestro Señor. La Biblia nos muestra con los profetas que es la fe en Cristo, solo fe en Él. Esto es lo que nos basta. No queramos buscar más, no queramos ser gnósticos, porque ya el apóstol Juan nos dice, no hay más que esto. Y deleitémonos esto. Es una verdad, no hay muchas verdades, es una verdad, pero es muy grande esta verdad. Y no nos va a alcanzar la vida para conocerla. Pero es una sola verdad. No vayamos buscando nuevas verdades, porque la verdad es una, y es una persona, y esa persona es Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor.